Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera utilizando la puntada peyote impar. Estuve utilizando varios colores haciendo estos rombos y estos triángulos. Es una pulsera que me estuvieron pidiendo, así que espero que les guste. Si quieren ver el diagrama, se los voy a dejar en mi página de Instagram, así que no olviden seguirme allá. Y bueno chicas, sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión voy a estar utilizando estos 7 colores de Delicas. Estoy utilizando un color naranja, negro, amarillo, blanco, azul, otro tono azul y este tono rojo. Pueden utilizar más colores si ustedes así lo deciden. Yo decidí utilizar estos, pero por supuesto que pueden combinar más colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D en este color, una aguja del número 11. Y para terminar la pulsera voy a estar utilizando este hilo chino. Este es de 0.8 milímetros. Voy a comenzar pasando una mostacilla. Esta es como mi stopper. Me va a servir para detener las delicas. La voy a llevar hasta casi el final del hilo. Aquí voy a regresar la aguja de nuevo hacia arriba dentro de la mostacilla. Esto siempre lo hago 2 veces. Ahora voy a pasar por mi aguja una delica roja y una amarilla. Las paso por el hilo. Ahora paso aquí mi aguja en la delica roja. Ahora voy a pasar por mi aguja las siguientes delicas. Una roja, 2 naranjas, 2 blancas, una amarilla, 2 blancas, 2 naranjas, 2 rojas. Las llevo por el hilo. Así. Ahora aquí me regreso, voy a tomar una azul, dejo una roja y paso en la siguiente. Una roja, dejo una naranja, paso en la siguiente naranja. Una naranja, dejo una blanca, paso en la siguiente blanca. Una blanca, dejo esta, paso en esta siguiente blanca. Una naranja, dejo la blanca, paso en esta naranja. Una roja, dejo una delica, paso en la siguiente. Aquí voy a acomodar estas delicas de abajo de esta forma y aquí paso mi aguja en la amarilla. Ahora voy a pasar mi aguja hacia acá, voy a hacer algunas disminuciones y después continúo hacia adelante. Volteo hacia acá y aquí voy a comenzar con una roja. Una naranja, dos blancas, una naranja, una roja, aquí voy a hacer una disminución con mi hilo, voy a llevar mi aguja hacia acá,
por estas delicas. Ahí estoy pasando 2. Tomo esta siguiente. Me regreso aquí para arriba tomando 2 delicas de esta forma. Paso de nuevo hacia esta. Y aquí voy a continuar con las disminuciones. Vuelvo a tomar el rojo, tomo una naranja, una blanca, una naranja, una roja, ahora aquí voy a hacer de nuevo disminución con el hilo. Me regreso aquí tomando 2 delicas hacia arriba. Tomo una delica hacia abajo. Y de nuevo paso aquí por una roja. De nuevo tomo una roja, 2 naranjas, una roja, ahora de nuevo hago disminución con el hilo. Paso una hacia arriba. Y una hacia abajo. Una roja. Una naranja. Una roja. De nuevo voy a hacer una disminución. Me regreso aquí por 2 delicas. Una hacia abajo. Y me regreso aquí hacia arriba por una. 2 rojas. Hago de nuevo mi disminución con el hilo. Tomo una roja. Así ya quedaron las disminuciones de este lado. Ahora voy a llevar mi hilo de nuevo hacia acá para continuar con las vueltas. Paso aquí en la amarilla para continuar con la siguiente vuelta. Ahora aquí comienzo mi siguiente vuelta. Voy a tomar una amarilla, una roja, dos naranjas,
un azul, aquí voy a tomar una amarilla y me regreso aquí pasando el azul, un azul, una roja, una naranja, una roja, una amarilla, una naranja. Esta la paso por el hilo, la acomodo aquí y aquí paso la aguja por 2 delicas hacia arriba. Me regreso hacia abajo tomando 2. Y aquí de nuevo tomo la naranja. Voy a continuar con una naranja, una amarilla, dos rojas, un azul, una amarilla, una blanca, una amarilla, un azul, una roja, una amarilla, una naranja, una roja, la paso por el hilo, la acomodo aquí, paso mi aguja aquí por 2 delicas hacia arriba, me regreso por 2 hacia abajo, una roja, una naranja, una amarilla, un azul, una amarilla, una blanca, de nuevo una blanca, una amarilla, un azul. Aquí ya voy a comenzar con el siguiente rombo que va a ser como este de grande y aquí tomo el negro. Una amarilla, una naranja, una roja, la paso por el hilo, me regreso aquí pasando por 2 delicas hacia arriba, y paso hacia abajo por 2. Tomo esta para continuar con la siguiente vuelta y tomo una naranja, una amarilla, dos negras,
un azul, una amarilla, de nuevo tomo una amarilla, un azul, una negra. Ahora aquí tomo otro tono de azul, una negra, una amarilla, una naranja, me regreso aquí por dos, una amarilla, una negra, dos de este tono azul, una negra, de nuevo tomo un azul, una negra, un azul, una amarilla, un azul, una negra, una amarilla, una negra, un azul, dos amarillas, un azul, una negra, de nuevo tomo una negra, un azul, una amarilla, una blanca, una amarilla, un azul, una negra, ahora aquí de nuevo tomo una negra, un azul, dos amarillas, un azul, una negra, aquí ya terminé exactamente la mitad de este siguiente rombo que lleva el color negro, azul, amarillo y blanco. Ahora vamos a continuar haciendo esto mismo, repitiendo esto hacia abajo, el tono negro baja, el azul también, se juntan hacia en medio como este primero,
así que voy a seguir haciendo esto. Aquí tengo el diseño y aquí pueden ver los colores que voy a continuar poniendo. Aquí en esta parte de arriba voy a poner rojo, naranja y amarillo, y aquí en la parte de abajo estoy poniendo azul, naranja y rojo, y el siguiente rombo lo estoy haciendo de color amarillo, blanco, azul y negro. Así vamos a ir intercambiando los colores. Pueden ir intercambiando los colores en toda la pulsera o pueden volver a repetirlos. Una vez que terminen este, vuelven a comenzar con los colores tal cual están de este lado, haciendo este, después estos, siguiendo ya los mismos colores que tiene aquí, y los repiten hasta tener el largo que necesitan para la pulsera. Yo voy a continuar, voy a repetir estos colores como los tengo aquí. Ahorita voy a terminar este rombo y voy a continuar con este siguiente, que es el amarillo, y después de eso voy a volver a hacer el color de acá, este, y así voy a ir repitiendo hasta tener el largo que yo necesito. Les voy a dejar el diagrama en mi Instagram para que puedan guiarse. Así que aquí voy a continuar con esto hasta tener el largo suficiente y regreso al final. Aquí les quería mostrar que ya estoy siguiendo de nuevo los mismos colores con los que comencé. Aquí pueden ver, este es el rombo rojo y aquí estoy haciendo estos triángulos en estos colores. Así que más o menos esto es lo que voy a ir haciendo hasta que tenga el largo suficiente para mi pulsera. Aquí ya tengo el largo que yo necesito para mi pulsera. Ahora aquí voy a comenzar a hacer las disminuciones que hice aquí al comienzo para que quede igual. Estoy terminando con el mismo color con el que comencé, que es este rombo que tiene rojo, naranja, blanco y amarillo. Así que aquí voy a comenzar a hacer las disminuciones. Y tomo aquí una roja, una naranja, dos en el tono blanco, una naranja, una roja, ahora aquí me regreso hacia acá, tomo dos delicas hacia abajo, una hacia arriba y una hacia abajo. Aquí de nuevo tomo una roja, una naranja, una blanca, una naranja, una roja. Aquí me voy a regresar hacia arriba por dos delicas, así. Paso una hacia abajo y una hacia arriba. Vuelvo a tomar una roja, dos naranjas, una roja,
Aquí hago una disminución con mi hilo, pasando hacia abajo por 2. Una delica hacia arriba. Me regreso aquí por una hacia abajo. Y aquí de nuevo tomo el tono rojo. Una naranja. Una roja. Me regreso por 2 hacia arriba. Una hacia arriba. Ahora aquí tomo el rojo, voy a colocar 2. Me regreso hacia abajo tomando 2 delicas. Tomo una hacia arriba. Y una hacia abajo. Y aquí de nuevo tomo una roja. Y así ya tengo las disminuciones. Ahora voy a llevar mi aguja a esta delica que acabo de colocar. Me regreso hacia acá. Tomo 2 hacia arriba. Una hacia abajo. Y una hacia arriba. Ahora voy a tomar 8 delicas del tono rojo. Con esta voy a hacer la argollita. Paso la aguja aquí abajo. Ahora voy a asegurar esto bien pasando mi aguja un par de veces más. Aquí ya tengo la argollita, ya está bien asegurado el hilo. Ahora lo que voy a hacer es llevar esta aguja hacia acá, pasando el hilo hacia arriba y hacia abajo entre algunas de las delicas para esconderlo y cortar el sobrante de este hilo. Ya escondí este primer hilo. Aquí tengo varios hilos que ustedes pueden ver. Estos son los que estuve colocando para seguir con la pulsera. También voy a esconderlos entre algunas delicas, pero antes lo que voy a hacer es tomar este hilo que dejé al comienzo, lo voy a llevar aquí a la punta
y voy a hacer una argollita con delicas también. Aquí ya tengo mi aguja en esta delica y estoy tomando 8 delicas en el tono rojo. Paso en esta. Ya hice bien la argollita, ya pasé mi hilo varias veces. Ahora voy a pasar este hilo hacia acá, pasándolo entre algunas de las delicas para esconderlo. Y voy a hacer lo mismo con todos estos hilos que tengo aquí. Ya escondí todos los hilos que me habían quedado. Ahora lo que voy a hacer es colocarle hilo chino aquí para terminarla. Voy a utilizar este hilo chino en el color negro. Este paso ya se los he mostrado en otros videos. Lo voy a hacer fuera de cámara y si ustedes no saben cómo colocar el hilo, les voy a dejar en la descripción el link donde ya les he mostrado cómo hacerlo. Ya terminé de colocarle el hilo, así es como queda. Si les interesa el video de cómo colocar el hilo, no olviden revisar la descripción, ahí les dejo el link. Y bueno chicas, así queda ya terminada esta pulsera. Espero que les haya gustado. Recuerden que si quieren ver el diagrama, se los voy a dejar en mi Instagram. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.